Bueno, recordemos que Gregor Mendel fue el padre de la genética. Él fue el primero que empezó a estudiar, pues mediante chícharos, mediante abejas, empezó a analizar, hacía el cruzamiento de un individuo con otro. Los empezó a cruzar y bueno, ya en base a esto él estableció estas tres leyes de Mendel. Una va seguida de la otra y la otra va seguida de la otra. No crean que son leyes así, uno habla de la genética, otro habla de otra cosa diferente, no. Uno va sucedida de la otra. Y bueno, habíamos quedado que genotipo es todo lo que corresponde a la genética de un individuo. Fenotipo pues es todo lo visible, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar a ver esto un poquito más detallado acerca de la genética. La genética, chicos, es pues esa parte de la biología, es una rama de la biología que estudia todo lo relacionado con los genes y los mecanismos que regulan pues todo esto relacionado con la herencia, o sea, de mamá, papá, ¿vale? En los seres vivos. Porque así como nosotros heredamos características de mamá y de papá, en las plantas también se da esto de heredar características, ¿no? De la planta progenitora. Entonces, pues eso es la genética, chicos, parte de la biología que estudia todo lo relacionado con los genes. Aquí en las leyes de Mendel, chicos, fíjense, la primera ley se llama ley de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial. Ustedes lo leen así, se quedan, ¿oí eso qué? Bueno, vamos familiarizándonos con las palabras. Uniformidad quiere decir una sola forma. Heterocigoto, ¿qué quiere decir heterocigoto? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo leyó por ahí? ¿Quién recuerda? ¿Quién lo investigó por ahí? Que van a tener diferentes caracteres, o sea, no van a ser puros. Ajá, sí, exactamente, o sea que no son puros, son de dos formas diferentes, ¿sale? Si fuera puro sería homocigótico, iguales. Heterocigoto, pues es que son dos formas diferentes de un gen, o sea que heredas, ¿no? De los dos genes, por así decirlo, de los dos genes que son tus progenitores. Bueno, observen el dibujito. F1 significa filial, generación filial, o sea, estos son los hijos, este es el hijo, la mamá y el papá, vamos a dejarlo así. Observa la imagen, mamá y papá. El hijo solamente heredó las características de la mamá, mamá y papá, ¿vale? El hijo solamente heredó características de la mamá. Bueno, en la primera ley dice que tengo dos individuos de raza pura. Mamá es de raza pura, papá es de raza pura. O bueno, vamos a dejarlo a lo mejor en perritos, ¿no? Porque son los que son de razas. Pero bueno, eh, raza pura, raza pura. Ambos homocigóticos. Homos quiere decir iguales, ¿vale? Que tienen los mismos genes y mismos genes. Dice que al momento de entrecruzarse, los individuos de la primera generación, o sea, para que me entiendas, los hijos de la primera generación son iguales. ¿Iguales a quién? Pues a la mamá, ¿no? Ahorita estamos viendo que este no es verde, es amarillo. Entonces, dice que el individuo de la primera generación, este sí ya es heterocigótico, este sí ya es heterocigótico. ¿Por qué? Porque tiene herencia de papá y herencia de mamá. Sus genes llevan en su formación genes de dos razas puras y aquí yo tengo pues genes dominantes y recesivos, ¿vale? El dominante es el que va a dominar, ¿no? El que sí se va a expresar y el recesivo pues simplemente se queda ahí guardado, ¿vale? Entonces aquí el gen dominante, ¿cuál creen que fue? El amarillo, el color. Aquí el gen dominante fue el color amarillo, ¿vale? El gen recesivo fue el color verde, no se expresó en el individuo, pero genéticamente ahí está, ¿vale? El color verde vendría siendo el gen recesivo. Ahora, por ejemplo, vamos con la segunda ley. Aquí en la segunda ley
está este dibujito, para que lo observen. Aquí la segunda ley dice, bueno, ¿alguien sabe cómo se llama la segunda ley? Lo anotamos aquí. Ajá. Así, ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación. Bueno, sucede que aquí quedó, ¿no? F1, acuérdate que es primera generación, el primer hijo que tienen, por así decirlo. F1, primera generación filial. F de filial, 1 de primera generación. Bueno, resulta que ya una vez Mendel terminó este experimento y dijo, bueno, ¿qué pasaría si yo sigo combinando ahora el individuo de la primera generación con alguien más? Entonces combinó los individuos de la primera generación, los cruzó, ¿no? Hizo sus cruzas entre plantas, entre un montón de cosas, ¿no? Chícharos, flores y bueno. Y entonces él se dio cuenta que tuvo 4 hijos. Y resulta que en esos 4 hijos, uno sí conservó el color verde. Vendría siendo el color verde del abuelo, ¿no? Porque estos son sus papás y estos son el papá del papá, pues vendría siendo el color del abuelo. El gen recesivo, sí, que no se expresó aquí en la primera generación, resulta que sí se expresa en la segunda generación. Y bueno, aquí hubo 4 hijos, ¿sale? Entonces se expresó en una proporción de 3:1. Fenotipo, acuérdense que ayer decíamos que son las características visibles, ¿vale? El color, pues, es algo visible. Entonces, el fenotipo fue 3:1, 3 amarillitos y 1 verde. Y después, en la tercera generación, aquí, en esta tercera ley de Mendel, Mendel estudia, más que todo estudia la forma y el color de las especies. La forma y el color de las especies. Es decir, él aquí mezcla chícharos lisos con chícharos rugosos, ¿vale? Entonces, bueno, dice, esta ley se llama ley de la independencia de los caracteres. Entonces, bueno, aquí él dice que al cruzar los guisantes amarillos lisos, obtenidos dieron la siguiente segregación: 9 amarillos, 3 verdes, 3 amarillos, 1 verde. Bueno, de esta manera demostró que los caracteres, color y textura eran independientes. Por eso se le llama a esta ley ley de la independencia de los caracteres. Ahora yo les pregunto de todos estos, ¿cuál creen que sea el gen recesivo? El que casi no se expresó. El verde rugoso, exactamente. Este es el gen recesivo porque casi no se expresó. El gen dominante, ¿cuál creen que sea? El amarillo liso. Este es el que sí se expresó, el que dominó en la mayoría de los hijos. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, bueno, en este caso, esta sería la primera generación. A la segunda generación, a lo mejor puede ser que el gen rugoso verde se exprese mucho más. A lo mejor si en 16 individuos, a lo mejor puede ser que se exprese en 8 individuos, en 10, no sé, dependiendo, ¿no? Va cambiando según la generación. Entonces, por eso es que Mendel le llamó a esta generación ley de independencia de los caracteres.